Descubierto, lo increíble que hizo un billonario por una chica pobre sin calzado. En su primer día Lisbeth caminaba por el elegante pasillo del bufete de abogados, cada paso resonando como un eco de su historia y su lucha. A sus 23 años, era una joven proveniente de un pueblo pobre en México, y no podía evitar sentir que sus pies descalzos eran un símbolo de su realidad. La dureza del suelo frío le recordaba que estaba en un lugar donde la opulencia abrazaba a los privilegiados, mientras ella se sentía como una impostora. Era su primer día, pero el lujo que la rodeaba la hacía sentir como una sombra en un mundo de luz deslumbrante. Los murmullos y risas elegantes la envolvían, cada risa era como un puñal que le recordaba lo sola que estaba. Sus nuevos compañeros la miraban con escepticismo, como si su origen humilde fuera una mancha en la credibilidad del bufete. Lisbeth tragó saliva, sintiendo la presión en su pecho. La responsabilidad que había traído desde casa ahora se mezclaba con la angustia de no encajar. No me puedo permitir fallar, se repetía mientras sus manos sudaban al revisar el informe que había trabajado días antes, una mezcla de dedicación y miedo a no ser suficiente. Mientras enfrentaba cada mirada despectiva, comenzó a dudar de sí misma. La inseguridad se hizo palpable, oscureciendo su determinación. Justo cuando pensaba en renunciar, un evento inesperado irrumpió en su mundo. Alejandro, un billonario visitante cuyo nombre resonaba en el aire como un destello de esperanza, entró en la oficina. Según decían, había crecido entre las mismas luchas que ella, aunque su fortuna y éxito parecieran sacarlos de caminos igualmente dolorosos. Sus ojos se encontraron por un corto instante, y algo en el aire cambió. Alejandro no solo la vio como una nueva asistente, sino como una mujer con cuentas pendientes con la vida. La manera en que sus miradas se enlazaron sembró en ella una pequeña chispa de confianza, cayendo en un mar de dudas al instante. Un dilema moral comenzaba a gestarse: ¿podía confiar en alguien que parecía tenerlo todo, mientras ella continuaba descalza? El abrazo del prestigio la hacía sentir incómoda, como si el brillo de la ciudad hubiera olvidado a aquellos que, como ella, luchaban por su dignidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Días después, Lisbeth recibió un regalo inesperado de Alejandro, un par de zapatos nuevos. De pronto, su corazón latió con fuerza, sintiendo que era más que un simple obsequio, era un reconocimiento, una validación. Sin embargo, con ello surgían tensiones. Compañeros envidiosos comenzaron a murmurar, sus miradas se tornaban cada vez más hostiles. ¿Era este el precio a pagar por avanzar, por crecer, por ser vista? La angustia la mantenía en vela, reflexionando si realmente merecía ese cambio en su vida. Con el tiempo, Lisbeth se convirtió en asistente personal de Alejandro, alejándose de sus miedos y enfrentándose a nuevos, mucho más oscuros. Las sombras del pasado de Alejandro empezaron a asomarse, revelando secretos que harían tambalear no solo su carrera, sino el lazo que habían construido juntos en medio de ese caos. A medida que crecía su amistad, también lo hacían sus temores: ¿podría enfrentarse a la adversidad y demostrar su valía, o se vería obligada a elegir entre su sueño y lo que había encontrado en este nuevo mundo? La incertidumbre pesaba en su pecho, un recordatorio constante de que, a veces, el verdadero desafío se encuentra en el espacio entre lo que somos y lo que deseamos ser. En medio de la vorágine de trabajo, cada día se convertía en un ejercicio de equilibrio emocional para Lisbeth. El desafío de ser asistente personal de Alejandro la empujaba a sus límites, exponiéndola a decisiones críticas y a la presión constante de ser efectiva. Cada reunión que organizaba, cada correo que enviaba, se sentía como una prueba de su capacidad. La primera vez que tuvo que preparar un informe importante para una reunión con posibles inversores, sintió que el tiempo se detuvo. La lucha interna fue intensa. Por un lado, había un deseo ardiente de brillar y demostrar que su lugar en el bufete era digno. Por otro lado, la voz de la duda susurraba en su mente: no eres suficiente. Esa mañana Lisbeth se sentó frente a su ordenador, con un mar de papeles desordenados que atestiguaban sus esfuerzos.
La luz del sol entraba a través de la ventana, iluminando el caos que había creado. Fue entonces cuando decidió tomar una decisión audaz: no se iba a dejar vencer por sus inseguridades. A pesar de las miradas envidiosas de sus compañeros, eligió concentrarse en el informe con una pasión renovada. Dedicó horas a investigar, a construir argumentos sólidos y a anticiparse a las preguntas que pudieran surgir. Mientras trabajaba, recordó la confrontación que había tenido días anteriores con Clara, una colega que no ocultaba su desdén. «Te crees muy especial, Lisbeth, pero este lugar no es un cuento de hadas», le había dicho. En lugar de dejarse intimidar, aquella frase se había convertido en un mecanismo de impulso. «No estoy aquí para ser especial», se repetía a sí misma, «estoy aquí para ser competente». Con cada palabra que tecleaba, Lisbeth se sentía más conectada con su verdadero objetivo: demostrar que podía hacer mucho más de lo que ella misma había imaginado. Cuando finalmente llegó el día de la presentación, la adrenalina corría por sus venas. Tomó una respiración profunda antes de entrar a la sala de conferencias. La mesa estaba rodeada de rostros serios y críticos, y su corazón latía con fuerza. Sin embargo, a pesar de la inquietud, había en su interior una chispa de determinación. Comenzó a exponer sus ideas, cada argumento respaldado por datos y su propia investigación. Notó cómo, a medida que avanzaba, algunos rostros se suavizaban, y la atención se centraba en ella. Al final de la reunión, el aplauso fue sorpresivo, pero más impactante fue la mirada de Alejandro, que reflejaba un orgullo que le ardía en el pecho. Era un pequeño pero significativo triunfo, y Lisbeth supo en ese instante que había dado un paso monumental. Allí, en una sala rodeada de personas que habían dudado de ella, había conseguido no solo demostrar sus habilidades, sino también desmantelar las perspectivas negativas que la rodeaban. Sin embargo, el eco de aquel éxito duró poco. En los días siguientes, rumores comenzaron a circular en el bufete. Algunos hablaban de la relación entre Lisbeth y Alejandro, sugiriendo que su ascenso era el resultado de algo más que sus habilidades. Mordaces comentarios llovían sobre ella, y el susurro de sus colegas la perseguía. Tal vez, tras ese éxito, solo hay más sombra, pensaba Lisbeth, sintiendo como sus antiguos miedos retornaban, como olas en desbordante marea. En su interior, un volcán de emociones luchaba entre el orgullo de su progreso y la preocupación por su reputación. Sintiéndose atrapada, tomó una nueva decisión: necesitaba clarificar su objetivo y su lugar en ese mundo. Sin embargo, en su búsqueda por encontrar claridad, Lisbeth se topó con un correo en su bandeja de entrada que cambiaría todo de nuevo. Un mensaje de Alejandro la convocaba a una reunión privada, con un tono que sugería que había más en juego que lo que su relación laboral le había mostrado hasta ese momento. El futuro que había comenzado a vislumbrar rápidamente se oscurecía por nuevas incertidumbres. ¿Qué secretos podría revelarle Alejandro? ¿Sería capaz de enfrentar la verdad sin comprometer lo que había construido hasta ahora? La tensión que crecía en su pecho era un recordatorio constante de que a veces, el verdadero desafío era mirar hacia adelante sin perder de vista quién realmente era. La reunión se llevó a cabo en una sala apartada, con una vista panorámica de la ciudad que Lisbeth apenas notó. Su mente estaba ocupada en desentrañar el propósito del mensaje de Alejandro. Sentirse observada por él la intimidaba, pero, a su vez, había en ello una extraña sensación de poder. La figura del jefe, tan segura, generaba en ella una mezcla de respeto y temor, y ahora solo podía preguntarse hasta dónde sería capaz de llegar. Cuando Alejandro entró, su porte era serio, lo que intensificó la inquietud que ya palpitaba en Lisbeth. Se sentó frente a ella con una expresión que parecía centrar toda la atención en la mesa que lo separaba. Sin rodeos, comenzó a hablar. «Lisbeth, he estado observando tu trabajo y tu crecimiento. La presentación fue espectacular, pero hay algo más que necesitamos discutir». Con cada palabra, Lisbeth sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Es sobre los rumores?», fue lo único que logró articular, su voz una mezcla de desafío y vulnerabilidad. «No es solo eso», contestó Alejandro, inclinándose levemente hacia adelante, como si pudiera transmitirle la importancia de su mensaje a través de su postura. «Los rumores son solo ruido. Lo que quiero discutir es tu futuro aquí y cómo creo que puede ser más que un asistente personal». Sorpresa y confusión invadieron a Lisbeth. ¿Más que un asistente? Había trabajado arduamente para consolidar ese rol, para demostrar su valía. ¿A qué se refiere?,
logró preguntar tras una pausa, sintiendo como su pulso se aceleraba. Alejandro sonrió, revelando una mezcla de admiración y seriedad. Te propongo un proyecto. Hay una oportunidad para un nuevo desarrollo que se alinea con tu perfil. Quiero que seas parte del equipo que lo lidere. No solo como asistente, sino como CEO líder. Internamente, Lisbeth se debatía entre la euforia y la desconfianza. Su mente comenzaba a visualizar lo que aquel ascenso podría significar. Sin embargo, rápidamente esa visión se turbó con la voz de su inseguridad que la advertía sobre el riesgo. ¿Podría realmente manejar una responsabilidad tan grande? Pero hay un precio, continuó Alejandro, sacándola de sus pensamientos. Los rumores volverán con más fuerza si decides dar este paso. Necesitarás una gran fortaleza emocional para enfrentarlos. Aquí, como en la vida, cada movimiento tiene un costo. Las palabras de Alejandro resonaron con claridad, y Lisbeth sintió que el pegajoso peso del miedo la aprisionaba. Su experiencia reciente la había preparado de alguna manera, pero el pensamiento de ser el blanco de críticas intencionadas nuevamente la llenaba de ansiedad. Sin embargo, al mismo tiempo, su ambición ardía con fuerza, era su oportunidad, incluso si el camino no era fácil. Debo pensarlo, respondió, tratando de ocultar la agitación en su pecho. Era una respuesta táctica, una forma de tomar control sobre su destino. Pero en su interior, un fuego se encendía. ¿Realmente podía enfrentar el desafío de ser vista y respetada al mismo tiempo? Alejandro asintió, dándole un último vistazo que no podía ocultar su interés. Tómate el tiempo que necesites, pero no te engañes. Este es un momento decisivo. Al salir de la reunión, Lisbeth se sintió en un limbo entre dos mundos. No solo eran rumores lo que amenazaba su mundo profesional, había una creciente presión interna que la impulsaba a cuestionarse severamente. ¿Era suficiente para liderar un proyecto? ¿Podría levantarse en medio de la adversidad, y esta vez, no dejarse consumir por las dudas? Mientras caminaba de vuelta hacia su escritorio, una inquietante claridad la invadió. La verdadera batalla no sería solo contra los murmullos de sus colegas, sino contra las limitaciones que ella misma se había impuesto hasta ahora. El eco de aquellas palabras resonaba en su mente, preparándola para una lucha que iba mucho más allá de lo profesional. Pero justo cuando pensaba en eso, un nuevo correo apareció en su bandeja de entrada, su sujeto sencillo, pero sugerente, aclaración sobre la relación con Alejandro. Su corazón se detuvo un instante. ¿Qué nueva dificultad surgiría ahora? ¿Sería esa la prueba final que definiría su camino, o solo una distracción más en una batalla ya complicada? El peso del futuro era abrumador, y la nublada sensación de incertidumbre perfilaba una nueva curva en su camino. La respuesta a sus preguntas estaba a solo un clic de distancia. Pero, ¿estaría preparada para lo que viniera? La pantalla parpadeó frente a Lisbeth, invitándola a adentrarse en el rincón oscuro de su incertidumbre. Volvió a mirar el correo, su corazón latiendo con fuerza. Decidió abrirlo, sintiendo que cada clic del mouse resonaba en su mente. El mensaje contenía una invitación a una reunión con el comité de dirección. Aclaración sobre la relación con Alejandro era un tema delicado, y su pulso se aceleró al recordar las miradas de sus colegas y las murmuraciones que la rodeaban. Mientras leía el mensaje, su mente se llenó de imágenes de pasillos llenos de susurros, de miradas de reojo que la seguían. Cada día se enfrentaba a la misma presión, cada día aprendía a sortear comentarios que la debilitaban. Pero esta vez era diferente. Alejandro le había ofrecido una vía hacia el liderazgo, y en medio de la confusión, comenzaba a comprender que el cambio, aunque aterrador, también podía ser liberador. Lisbeth sintió la determinación crecer dentro de ella. No podía dejar que las opiniones ajenas dictaran su progreso, así que, rápidamente, se sentó y comenzó a armar un esquema sobre cómo abordaría no solo la reunión con el comité, sino su futuro en la empresa. Tenía que presentar un plan sólido sobre su papel en el proyecto y cómo, a pesar de los rumores y la incomprensión, podía contribuir significativamente. Se tomó un momento para reflexionar sobre lo que había aprendido a lo largo de su carrera. Recordó las palabras de Alejandro: necesitarás una gran fortaleza emocional. Sabía que debía desarrollar esa fortaleza. Durante las semanas siguientes, comenzó a practicar técnicas de autovalidación y confianza. En lugar de dejar que los pensamientos negativos la dominaran, comenzó a analizarlos críticamente.
¿Eran ciertos? ¿Valían la pena? Cada vez que un recelo surgía, lo confrontaba directamente, escribiendo una lista de sus habilidades, sus logros y el trabajo arduo que había realizado. Mientras se preparaba para la reunión, los ecos de sus inseguridades la perseguían. ¿Eres realmente suficiente? ¿Puedes liderar? Estos pensamientos eran constantes, desafiantes. Sin embargo, a cada cuestionamiento, su determinación crecía. Se imaginó a sí misma frente al comité, hablando con claridad y propósito, sintiendo el poder de sus palabras al tiempo que enfrentaba sus temores. El día de la reunión llegó. Lisbeth se vistió con un conjunto que resaltaba su profesionalismo y éxito. En el camino hacia la sala de conferencia, revisaba mentalmente sus notas, su respiración entrecortada desafiando su ansiedad. Al entrar, el ambiente era tenso y los ojos se volvían hacia ella, ávidos de juicio. A pesar de que el sudor comenzaba a acumularse en su frente, inspiró profundamente. Gracias por recibirme, comenzó, sintiendo que cada palabra podía ser un paso hacia su liberación. Presentó su visión sobre el nuevo desarrollo. Con cada argumento, notaba que su voz se afirmaba, su confianza se consolidaba. Expuso cada punto con precisión, destacando su compromiso y creatividad. Cuando terminó, el silencio se adueñó del espacio. Frunció el ceño, el miedo al fracaso volvió a invadirla. Pero en lugar de lamentarse, se mantuvo firme, sosteniendo la mirada de Alejandro, que la supervisaba con atención. Una voz en su interior le susurró que era el comienzo de su victoria. Finalmente, uno de los miembros del comité rompió el silencio con preguntas y aportes constructivos. Fue un desafío, pero Lisbeth se sintió más viva que nunca. Cada interacción le otorgó un impulso, y a medida que se producía el diálogo, sintió que empezaba a ser vista no solo como una asistente, sino como una profesional con voz propia. Culminada la reunión, Lisbeth salió del salón con un torrente emocional. Había enfrentado sus temores, había hallado las palabras para describir su valor y había convertido la presión externa en una fortaleza interna. Sin embargo, al revisar su bandeja de entrada, descubrió un nuevo correo titulado Rumores en el departamento. Su determinación se vio eclipsada por la preocupación que amenazaba con desmoronar lo logrado. ¿Sería ese el próximo desafío que la llevaría a un punto de no retorno, o podría convertirlo en una nueva oportunidad de demostrar su crecimiento? Lisbeth se sentó con un leve temblor en las manos al abrir el correo, dándose cuenta de que la calma que había sentido tras la reunión había sido pasajera. En la pantalla, las palabras rumores en el departamento la atraparon. La tensión que había logrado contener se convirtió en una presión inquietante en su pecho. Se obligó a respirar hondo, enfocándose en el presente y en lo que podría significar este correo para su futuro. Rápidamente, escaneó el mensaje. Mejor dicho, se obligó a leerlo con atención. Los rumores que circulaban sobre su relación con Alejandro no eran solo chismes, en realidad, estaban afectando su reputación profesional. ¿Cómo sería posible que a estas alturas tuvieran tales efectos?, se preguntó. Si algo había aprendido era que la percepción a menudo superaba a la realidad. Sabía que debía actuar con prudencia y transformar este desafío en una oportunidad para reafirmar su valor. Con la mente aguda y un plan de acción latiendo en su interior, decidió abordar la situación con valentía. No podía permitir que las murmuraciones la convirtieran en objeto de burlas, ni que minaran su progreso. Se sentó a escribir un documento en el que expusiera sus logros, su compromiso en el proyecto y cómo su interacción con Alejandro, lejos de ser un escándalo, era simplemente una parte del desarrollo profesional que todos en la empresa vivían en un momento u otro. A medida que daba forma a sus pensamientos en el papel, Lisbeth sintió que la claridad le proporcionaba seguridad. Decidió que ese mismo día, después de enviar el documento al comité, se reuniría con algunos de sus colegas más cercanos. No solo pretendía desmentir los rumores de manera directa, sino también construir una red de apoyo. Las discusiones que antes parecían aterradoras ahora eran oportunidades para desmantelar prejuicios y demostrar que su posición en la empresa era resultante de su dedicación y capacidad. Cuando terminó de redactar el documento, hizo una pausa y cerró los ojos. En su mente visualizó a sus colegas, abrumados por la confusión, y se preguntó, ¿cuánto esto está en mí y cuánto me afecta el contexto exterior? Decidió que ya no sería una víctima de las percepciones ajenas.
Estaba lista para desmantelar la narrativa que la situaba en un lugar de debilidad. Un giro radical en su forma de pensar estaba ocurriendo. Salió de la oficina y buscó a Claudia, su colega de confianza. La reunión fue intensa, pero en cuanto Lisbeth empezó a hablar, vio cómo la atención de Claudia se tornó en asombro. Le expuso sus planes, su visión de convertirse en líder en el equipo y la necesidad de enfrentar los rumores con transparencia. No solo quería que sus colegas supieran la verdad, sino que deseaba inspirarles a confrontar sus propias inseguridades. Cada palabra resonaba con autenticidad, el tipo de autenticidad que solo surge del autoconocimiento y la aceptación. Claudia, inicialmente sorprendida, pronto se unió al fervor de Lisbeth. Juntas discutieron cómo les afectaba el entorno laboral y cómo podían apoyarse mutuamente. En ese momento, creó un pequeño proyecto conjunto para fomentar la colaboración en el equipo. Se prometieron que no dejarían que rumores infundados obstructaran sus futuros. De vuelta en su escritorio, Lisbeth sintió que se estaba reescribiendo una historia antigua. El correo de los rumores dejó de ser un lastre y se transformó en un motor de motivaciones renovadas. En su mente danzaban nuevos objetivos, una nueva etapa que la llevaría más allá de las murmuraciones. Pero cuando el día finalmente llegó a su fin, otro mensaje apareció en su bandeja de entrada. Esta vez, era de Alejandro: quiero hablar contigo sobre el siguiente paso en el proyecto. La incertidumbre y la expectativa se entrelazaron en su mente. ¿Era este el momento de profundizar en su conexión, o se acabarían de vez las conjeturas? Una nueva fase comenzaba a delinearse, y Lisbeth se encontró al borde de un nuevo precipicio, donde todo lo que había construido podía hacerse añicos o levantarse con más fuerza. Lisbeth despertó al día siguiente con el eco de las palabras de Alejandro aún resonando en su mente. La mezcla de nervios y determinación formaba un torbellino en su estómago. Se enfrentaba a una encrucijada de su vida profesional. Decidió que el mensaje no solo era una invitación a hablar sobre el proyecto, era una prueba de su capacidad para navegar en un entorno hostil, una oportunidad de demostrar que los rumores no la definirían. A medida que se preparaba para el trabajo, revisó los documentos que había preparado para la reunión con el comité. Una parte de ella dudaba si su intento de aclarar la verdad sería suficiente. Sin embargo, la otra parte recordaba el compromiso que había hecho con Claudia y la necesidad de crear una red sólida de apoyo. ¿Sería su momento de brillar o un colapso silencioso? La balanza estaba en equilibrio. Llegó a la oficina y sintió el murmullo del ambiente. Las miradas que antes le parecían despectivas ahora se sentían como una muralla que debía atravesar. En lugar de hundirse en la duda, adoptó una postura firme. Se dirigió a su escritorio y se concentró en su trabajo, ignorando el murmullo que la rodeaba. La reunión del comité se organizó antes de la hora prevista. Logrando calmar sus pensamientos, ingresó a la sala donde estaban sus superiores y algunos colegas. El aire estaba tenso, y Lisbeth sintió que cada mirada iba y venía, alimentando las especulaciones. Se sentó y comenzó a presentar su informe. Las palabras fluyeron desde lo más profundo de su ser, combinando hechos y emociones genuinas. En ese momento, se dio cuenta de que estaba luchando no solo por su lugar en el proyecto, sino por su identidad profesional. A medida que respondía a las preguntas de sus colegas, fortalecía su credibilidad. Destacó su enfoque metódico, su lazo con el equipo y cómo eso impactaba directamente en los resultados. Observó las reacciones de sus interlocutores, notando una mezcla de sorpresa y un ligero cambio en la percepción de su persona. Sin embargo, al terminar, se encontró con la mirada de uno de los directores, cuya actitud siempre había sido crítica. Interesante exposición, Lisbeth. Pero los rumores no se eliminan tan fácilmente. Necesitamos ver resultados concretos, dijo con voz precisa. En ese instante, la presión volvió a intensificarse. ¿Era un recordatorio de que un solo día no alteraría percepciones arraigadas? Para Lisbeth, era un reto más que debía superar. Con la resolución reafirmada, decidió que no se detendría ahí. Se acercaría a Alejandro. Verlo como una posible fuente de apoyo y no como un simple rumor. Era su turno de invitarlo a ser parte de su nuevo camino, en lugar de dejar que las especulaciones lo convirtieran en un obstáculo. Le envió un mensaje suculento en su contenido: ¿te gustaría reunirte para discutir cómo podemos mejorar el proyecto y abordar lo que ha salido a la luz? Sabía que esto podría ser un paso hacia la transparencia que buscaba establecer.
Al día siguiente, su reunión con Alejandro se materializó. El ambiente era tenso y cargado de expectativas. Se encontró con su mirada, y todo lo que había construido se reflejó en esos instantes. La conversación comenzó en un tono profesional, pero pronto las palabras se entrelazaron con una tensión delicada que hablaba de lo que ambos sabían que había entre ellos. Sin embargo, mientras la charla se desarrollaba, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. El nombre en la pantalla la hizo temblar: urgente, consulta sobre el proyecto. Era de su superior. ¿Sería este el momento decisivo que embrollaría todo? Lisbeth sintió que el aire se le escapaba. Cada paso que había delineado podía tambalearse en un abrir y cerrar de ojos, y su futuro podía cambiar con el clic de un botón. Una última decisión intensa se cernía sobre su horizonte, y ya no podía mirar atrás. Lisbeth apretó el teléfono entre sus manos, los dedos sudorosos resbalando sobre la pantalla. La advertencia de su superior reverberó en su mente, y en un segundo, la conexión que había estado formando con Alejandro se tornó difusa. Las palabras estaban ahí, incrustadas en su pensamiento, resultados concretos. La presión le arrugó la ropa, el aire parecía espeso. En ese instante, el resultado de su carrera podría depender de la valentía y la autenticidad que había decidido mostrar ese día. Disculpa un momento, se excusó ante Alejandro, levantándose con la determinación de solucionar lo que pudiera amenazar su progreso. Salió del café donde se habían reunido, buscando un lugar íntimo. En el pasillo menos concurrido, recibió la llamada del superior. La voz del director era fría, casi analítica. Necesitamos que prepares un informe actualizado sobre el estado del proyecto, pero no solo eso. Las cifras no cuadran, hay rumores que están afectando nuestra imagen y tenemos 48 horas para revertir la situación, aclaró, cada palabra pesando más que la anterior. Mientras escuchaba, Lisbeth sintió un torbellino de emociones, frustración, indignación y un renovado sentido de urgencia. ¿Era esto lo que había venido buscando, un desafío más que enfrentar? Había luchado tanto para ganarse un lugar, y ahora, se sentía como si todo pudiera desmoronarse en un instante. Sin embargo, un pensamiento se hizo fuerte en medio de la tormenta: este era su momento de demostrar su valía y no dejar que el miedo la dominara. Entiendo. Me ocuparé de ello, respondió con firmeza. La llamada terminó, y se permitió un segundo para respirar. La determinación empezaba a sustituir a la ansiedad que la había invadido. Regresó con Alejandro, ahora revitalizada, y le expuso su visión sobre cómo podría reestructurarse el proyecto para alinearse con las exigencias del comité. Los ojos de Alejandro brillaban con admiración. Has dado un giro completo a la situación. Esto es lo que necesitamos, un enfoque claro y directo, comentó. Lisbeth sintió que poco a poco estaba logrando construir algo. El nuevo enfoque, la firmeza, el deseo de colaborar, eran señales de que podía tomar las riendas de su desarrollo profesional. Comenzó a trazar un plan. Durante los siguientes días, trabajaría junto a Alejandro para transformar la narrativa que rodeaba al proyecto y eliminaría las sombras de la desconfianza que habían oscurecido su imagen. Esa era su misión. El tiempo se escurrió rápidamente mientras revisaban cifras y recolocaban estrategias. Desarrollaron un esquema de comunicación que buscaba no solo incrementar la transparencia, sino que también invitaba al resto del equipo a involucrarse y aportar. Lisbeth comenzó a notar una respuesta favorable en sus colegas, quienes, aunque aún indecisos, empezaban a abrirse a su liderazgo. A medida que navegaba por esas aguas procelosas, Lisbeth también se adentraba en su propio proceso de crecimiento. Cada reto era a la vez una prueba y un impulso hacia un entendimiento más profundo de sí misma. Al enfrentar las críticas y los rumores, comenzó a despojarse de inseguridades. Era innegable que su conexión con Alejandro también despertaba en ella ideas sobre su propio poder y atractivo, facilitando un aprecio por su capacidad profesional, más allá de sus emociones. Al final del día, mientras se sumergía en la planificación del informe, recibió un mensaje de Alejandro que la obligó a detenerse: mañana tenemos una reunión crucial. Vamos a dar un golpe definitivo, pero necesito saber que cuentas con tu equipo. La pregunta se deslizó como un susurro en su mente. ¿Estaba realmente lista para confiar en ellos y en ella misma, o seguiría luchando internamente entre la inseguridad y la ambición? Lisbeth respiró hondo, sintiendo esa tensión familiar acercándose.
Había una puerta que estaba a punto de abrirse, y detrás de ella había una decisión que podría cambiar todo. ¿Sería capaz de dar ese paso? El amanecer del nuevo día trajo consigo la expectativa y el peso de la responsabilidad. Lisbeth se despertó temprano, con la adrenalina bombeando en sus venas. Mientras se preparaba, el espejo le mostró a una mujer que empezaba a aceptar su potencial. La incertidumbre de la reunión con su equipo la llenó de una mezcla de ansiedad y emoción. Era el momento decisivo que había estado esperando, debía consolidar su autoridad y presentar una visión que inspirara confianza. Se vistió con un traje que equilibraba poder y accesibilidad, consciente de que cada detalle contaba. Caminó hacia la oficina, revisando mentalmente los puntos clave de su presentación. La voz interna que solía susurrarle dudas ahora resonaba con determinación, y se repetía que este era su momento para brillar. En el fondo, sentía que el éxito no solo dependía de ella, sino del equipo que había empezado a formar. Al llegar, el bullicio familiar del ambiente laboral casi la hizo dudar. Sin embargo, tomó aire y se adentró en la sala de reuniones. Se sentó al frente, con el pulso acelerado pero la mirada firme. Cada rostro que la rodeaba contenía una mezcla de expectativa y resignación. Era consciente de que muchos de ellos habían perdido la fe en el proyecto y en sí mismos. Esa realidad la impulsó aún más. Buenos días a todos, comenzó, su voz enérgica atravesando el silencio. Estamos aquí para dar un giro definitivo a esta situación. Sé que hemos enfrentado rumores y críticas, pero quiero que vean esto no como un final, sino como un desafío que debemos superar juntos. Observó las miradas escépticas, se centró en los rostros que una vez habían reflejado entusiasmo, y continuó compartiendo la estrategia que había formulado con Alejandro, buscando involucrar a cada miembro del equipo en el proceso creativo. A medida que avanzaba en su presentación, la energía en la sala empezó a cambiar. Las voces se hicieron más activas, las preguntas comenzaron a fluir, y, por primera vez en mucho tiempo, Lisbeth percibió signos de camaradería. Su propuesta no solo contemplaba números y proyecciones, sino también el reconocimiento de las contribuciones individuales que cada uno podía aportar. Fue invitada a un diálogo abierto, donde su capacidad de escucha y su disposición a reconocer los miedos y frustraciones de su equipo comenzaron a mostrar resultados. Había algo en su forma de liderar que estaba resonando en ellos. La inseguridad que había sentido antes de entrar se desvaneció. En esos momentos de intercambio, se dio cuenta de una revelación profunda: su fortaleza no solo provenía del conocimiento o la experiencia, sino de la habilidad para conectar y motivar a otros. Finalmente, cuando la reunión concluyó, los rostros no mostraban solo aceptación, sino determinación. Su equipo estaba listo para asumir el reto, y ahí, en ese instante, comprendió la magnitud de su crecimiento personal. El cambio había comenzado a afianzarse no solo en el proyecto, sino en ella misma. Sin embargo, al salir de la sala, un mensaje de Alejandro apareció en su pantalla: hemos recibido una invitación inesperada para presentar nuestra nueva estrategia ante los inversores. Necesitamos preparar algo sólido para mañana. El corazón de Lisbeth se detuvo por un momento. Ahora se enfrentaría no solo a su equipo, sino también a figuras que podían alterar el curso de su carrera. ¿Sería suficiente lo que había construido para dejar una impresión duradera? La presión se intensificó, y sintió que, una vez más, estaba al borde de una transformación. Aceptar este desafío podría ser la clave que la llevaría más allá de lo que había imaginado. ¿Podría realmente enfrentar a esos inversores y seguir demostrando que estaba lista para liderar? El nuevo día se presentó ante Lisbeth con el matiz de una hoja en blanco, cargada de posibilidades, pero también de una presión palpable. La noticia de la reunión con los inversores resonaba en su mente, mientras su cuerpo se movía casi en piloto automático. Sabía que no podía permitir que las dudas la invadieran. Había llegado el momento de demostrar su valía, no solo a los demás, sino a sí misma. Mientras recorría el camino hacia la oficina, cada paso tenía un peso diferente. Recordaba los rostros de su equipo, reflejando la energía renovada tras la reunión. Eso era lo que necesitaba concentrar, la fortaleza colectiva, en lugar de dejarse agobiar por la inminente evaluación de los inversores. Se detuvo un momento en un parque cercano, respirando hondo, dispuesta a canalizar toda esa energía en su presentación. Al llegar, tuvo una breve conversación con Alejandro, quien también parecía haber sentido el desafío. Necesitamos algo más que números, Lisbeth.
Necesitamos una historia, le sugirió, haciendo hincapié en lo que podrían ofrecer más allá de las proyecciones financieras. Era verdad. La empresa había dejado de ser solo un proyecto, era un viaje compartido, lleno de sacrificios y sueños por cumplir. Se quedó sola en su oficina, y en un momento de silencio revelador, tomó un papel y comenzó a esbozar no solo cifras, sino narrativas sobre cada uno de los miembros de su equipo. Cada historia personal que había descubierto, cada pequeño triunfo y adversidad se convirtió en parte integral de la presentación. Al escribir sobre sus luchas, sentía que se fortalecía. Esos relatos podrían atraer no solo a los inversores, sino también a la humanidad detrás de cada cifra. A medida que pasaron las horas, Lisbeth se sumió en el flujo de sus pensamientos. La historia se desarrolló en una mezcla de creatividad y estrategia. Con cada palabra que escribía, su confianza crecía, y en esos momentos, se sintió más como líder que nunca. Pero la inminencia de la reunión la mantenía con un hilo tenso de ansiedad. Las voces de sus inseguridades a ratos intentaban colarse, pero su determinación se reafirmaba con cada nuevo párrafo. Finalmente, cuando llegó el momento, se dirigió a la sala de conferencias donde los inversores esperaban. Las luces eran más brillantes, y las miradas de los ejecutivos, implacables. Sin embargo, en el último segundo, recordó el rayo de energía compartido en su equipo y respiró profundamente, permitiendo que esa conexión la guiara. Era tanto un desafío personal como una oportunidad para liderar con autenticidad. Al entrar, el flujo de su presentación comenzó con una historia, no con los resultados. Había aprendido que las cifras solas no inspiraban, lo que realmente contaba eran las emociones y el compromiso. Con cada paso en su discurso, su voz resonaba más fuerte y más clara, enfrentando no solo las miradas de los inversores, sino también sus propios temores internos. Sin embargo, en el último bloque de la presentación, mientras se preparaba para concluir, un admirador imprevisto tomó la palabra. Era un inversor que, con una mirada penetrante, la interrumpió. Si queremos seguir adelante, necesito saber, ¿cómo te enfrentas a la adversidad personalmente? Lisbeth sintió que el aire se le escapaba, sin embargo, antes de que la duda pudiera frenarla, una historia íntima sobre sus propios fracasos brotó de su interior. Mientras compartía un relato personal de su lucha con la inseguridad en su carrera, pudo ver las reacciones de los inversores cambiar. Se dio cuenta de que estaba en medio de otra revelación, al mostrar vulnerabilidad, realmente estaba conectando. La mirada del inversor seguía atenta, y ella supo que ese contacto humano podría ser la clave de su éxito. Sin embargo, la noche aún era joven, y su historia apenas comenzaba. ¿Realmente iba a lograr convencerlos o su sinceridad sería su perdición? Mientras la tensión llenaba la sala, Lisbeth se sintió más viva que nunca, preparándose para lo que podría ser el momento decisivo de su carrera. Lisbeth se sentó en su escritorio, la luz del sol filtrándose a través de la ventana, iluminando el caos organizado de documentos y notas alrededor de ella. Después de la presentación a los inversores, el eco de sus palabras resonaba en su mente, un recordatorio persistente de su crecimiento. Había pasado de ser una asistente insegura a una mujer que se alzó con confianza ante críticos y escépticos. Con una mezcla de ansiedad y entusiasmo, revisó las respuestas que había recibido de los inversores. Las reacciones fueron abrumadoramente positivas, y la empresa había decidido dar luz verde al proyecto que ella había defendido. Ese momento se tradujo en un logro tangible, una validación de su arduo trabajo. La sensación de haber dado un paso firme hacia adelante la llenó de una nueva energía. El día siguiente le traía otra prueba. Mientras se acercaba a la sala de reuniones, notó miradas de curiosidad y admiración que antes habrían hecho que su corazón se acelerara con inseguridad. Hoy, esos mismos ojos la miraban con respeto. Había desmantelado las murmuraciones a su alrededor, transformándolas en una oportunidad para reforzar su posición. A medida que entró, sintió como su autoimagen se fortalecía. Buenos días, equipo, comenzó, sintiendo la firmeza en su voz. Hoy hablaremos sobre cómo implementar nuestras ideas del proyecto y seguir creciendo como equipo. Discutió el plan con entusiasmo, destacando cómo cada miembro del equipo tenía un papel crucial en su éxito. Lo que comenzó como una lucha interna se había convertido en un esfuerzo colaborativo. Con el tiempo, su liderazgo empezó a dar frutos. Cada reunión impulsaba al equipo a innovar y a construir su autoestima.
Lisbeth se sintió realizada al ver cómo su trabajo creaba un impacto positivo. Con cada éxito de sus colegas, su propia confianza irradiaba. Ya no era solo una asistente, se había convertido en una líder inspiradora. En medio de ese crecimiento, Alejandro seguía a su lado, brindándole apoyo y admitiendo su admiración por su forma de manejar los desafíos. Un día, él la sorprendió con una invitación para una cena. Cuando se sentaron frente a frente en ese ambiente íntimo, la tensión entre ellos se sentía diferente, más ligera. La conexión que habían creado se volvió evidente, no solo se admiraban mutuamente como colegas, sino que había un genuino cariño en el aire. Tus logros son impresionantes, Lisbeth. Te has convertido en una fuerza a seguir en este bufete, dijo Alejandro, sus ojos llenos de respeto. Ella sonrió, sintiendo que esa validación no solo venía de su profesionalismo, sino de su crecimiento personal. Sin embargo, esa sensación de logro fue seguida por algo inesperado. Un rumor amenazante surgió nuevamente sobre su relación con Alejandro, pero esta vez, Lisbeth se sintió preparada. En lugar de sentirse derrotada, resolvió abordar la situación de frente. Organizó una reunión donde pudo hablar abiertamente sobre su progreso y cómo su relación profesional se había construido sobre la confianza y el respeto mutuo. Esa reunión se convirtió en un punto culminante de su carrera. Lisbeth expuso con claridad su idoneidad para el puesto y enfatizó que su éxito no había sido un regalo, sino el resultado de trabajo arduo y dedicación. En ese momento, sintió que había cerrado el círculo de sus miedos, entregándose a la fuerza de su transformación. Días después, el comité decidió que era hora de recompensar su dedicación. Un ascenso fue anunciado, y al recibirlo, Lisbeth experimentó una mezcla de orgullo y satisfacción. Había conquistado sus dudas y había emergido más fuerte, capaz de enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Al mirar hacia atrás, Lisbeth recordó sus primeros días en el bufete. La inseguridad que había sentido se había transformado en confianza sólida y en competencia reconocida. Había dejado de ser la sombra que una vez sintió que era. Al mirar hacia el horizonte, sabía que el futuro le pertenecía, lleno de posibilidades infinitas. Era un nuevo capítulo en su vida, uno que prometía ser aún más desafiante, pero ahora se sentía lista. Con una visión clara y la determinación de seguir avanzando, finalmente había alcanzado un equilibrio entre su vida personal y profesional. Lisbeth había conquistado su espacio en el bufete, no solo como asistente, sino como una voz fuerte y competente. La chica que había entrado descalza ahora caminaba con firmeza sobre un camino pavimentado con esfuerzo y éxito. Una sonrisa se dibujó en su rostro, recordándole que los desafíos las habían moldeado, llevándola a ser quien realmente era. No esperen ni un segundo más para compartir este inspirador capítulo con al menos 5 amigos que necesitan ver este viaje de transformación personal. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para ayudar al canal a seguir creciendo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de respaldar este canal a través de estas acciones.